Boa tarde. Então, eu queria dar início à sessão, né, do seminário do Grupo História e Audiovisual, Circularidades e Formas de Comunicação, coordenado por mim e pelo Marcos Napolitano, apresentando, enfim, a Ana Laura Luznich, que vai fazer uma palestra hoje em torno dos temas ligados a cinema, de ditadura, né, na Argentina. E enfim, teremos a palestra dela, que está sendo transmitida pelo IPTV. Queria também agradecer aqui a Escola de Comunicações e Artes e a equipe de suporte, o Estevam e equipe, enfim, na pessoa dele, agradecidos. E, bom, Ana Laura Luznich é doutora em Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, é pesquisadora adjunta do CONICET e professora adjunta de Artes na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Ela dirige nessa instituição o Centro de Investigação e Novos Estudos sobre Cine e publicou os livros Civilização e Barbárie en el Cine Argentino e Latino-Americano, em 2005, da qual foi editora e autora. El drama social folclórico, el universo rural en el cine argentino, em 2007, resultado de sua tese de doutorado, e uma história del cine político e social em Argentina, 1895-1969, publicado em 2009, da qual foi também coeditora e autora. É atualmente diretora da revista Imagofarria, publicação digital da Associação Argentina de Estudos de Cine e Audiovisual, ASAECA, e integra o Comitê Assessor e Editor da Publicação Digital Afuera, revista de crítica cultural, e também é do Conselho Assessor Consultivo da revista digital Cine Documental. Membro ativa da Associação Argentina de Estudos de Cinema e Audiovisual. Então eu queria, em nome de todos nós, né, que estamos aqui, agradecer muito sua presença, certos de que a sua contribuição enriquecerá muito o debate que nós aqui estamos desenvolvendo, no caso brasileiro, sobre cinema e ditadura militar. A Ana Laura, além disso aqui que consta na apresentação, ela também integra o grupo de pesquisa. Então essa é uma atividade, enfim, que é financiada com recursos do CNPq, ao qual eu agradeço também, porque sem ele nós não estaríamos aqui com a Ana Laura Luznich. Então eu vou passar a palavra a ela, que fará a apresentação, e depois, quando for o momento das perguntas, eu abro novamente ao público. Então, muito obrigado. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se oye, no? ¿Bien? Sí. En primer lugar, quiero agradecerles a Eduardo Moretín y a Marco Napolitano por haberme permitido integrar el grupo de investigación y el proyecto de investigación que se está desarrollando, y obviamente a todos los presentes por asistir a la presentación, ¿no? A la mayoría los conozco de diferentes instancias y es bueno siempre encontrarlos. La presentación se llama Resistencia y Ficción Cinematográfica Argentina 1976-1989, y obviamente se centra en películas realizadas en épocas de la dictadura y en la primera fase de la postdictadura, de la recuperación de la democracia. Yo voy a hacer una presentación de algunos puntos que me interesan tratar, y también vamos a pasar una serie de fragmentos de algunas de las películas. Bueno, en épocas de la última dictadura militar y en la primera etapa de la recuperación de la democracia, un segmento del cine argentino ejerció la crítica y la reflexión frente a las prácticas políticas, sociales y económicas instituidas por el poder militar. Si los documentales realizados en el exilio político ocuparon en ese entonces un lugar destacado en la difusión de los acontecimientos nacionales y particularmente en la denuncia de la violación de los derechos humanos, las ficciones de corte alegórico-metafóricos realizadas en el país, in situ, estaban dedicadas a los ciudadanos que se encontraban inmersos de forma directa en los hechos y que luego del 10 de diciembre de 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia, participaron de la interpretación de la historia reciente.
En relación con el proyecto de investigación en curso, que es el que recién presentaba Eduardo, que está dedicado a los documentales brasileros que se han ocupado del periodo del régimen militar, el análisis de este conjunto de films de corte ficcional incluye la discusión de las relaciones que el cine y la historia establecieron en esos años, dado que las películas fueron permeables en diferentes grados y modalidades a lo acontecido históricamente. En tanto, propulsa otros interrogantes diferentes, entre los cuales se destacan dos en particular. Uno de ellos es la opción por una representación que discutía y desplazaba el canon realista a nivel textual. Y en segundo lugar, la reapertura por parte de los films de múltiples sentidos que pretendían sustituir o alterar la univocidad que impuso el gobierno autoritario a nivel semántico. A su vez, dado que este impulso antirrealista crítico se extendió a otras producciones artísticas realizadas en Argentina en los periodos estudiados, como ser la novela, el teatro, la plástica, tanto como a films de otros países de la región que han atravesado contemporáneamente procesos dictatoriales, como son los casos concretos de Chile y de Brasil, el análisis también permite establecer una hipótesis de mayor alcance, a la cual no me voy a dedicar en la presentación de hoy, pero forma parte de mis intereses, destinada a reconocer y discernir una tendencia artística de carácter transnacional, en la que la crisis de la representación realista y la apuesta por la opacidad puede explicarse a partir de tres argumentos en particular. Uno es el efecto de la censura en el campo artístico, el segundo es la necesidad de plasmar lo terrorífico e irrepresentable de forma tolerable o al menos posible, y en tercer lugar es la adhesión de las realizaciones de estos países a varias de las pautas de la modernidad, especialmente instituida en el campo cinematográfico de América Latina en los años 60 y 70. Con la intención de desarrollar algunos de estos interrogantes mencionados, esta presentación consigna dos partes, referidas a las producciones argentinas. Me interesa, en primer lugar, referirme a la contextualización histórica del corpus fílmico y reconocer sus características textuales y semánticas. Y en segundo lugar, quiero dedicarme al análisis de dos casos emblemáticos en los que se tematizan y representan las víctimas y los victimarios de la dictadura. Las dos películas que voy a mencionar son Últimos días de la víctima, de Adolfo Aristarain, del año 1982, y Hay unos tipos abajo, de Rafael Filippelli y Emilio Alfaro, de 1985. No veo nada, literalmente. Bueno, respecto del contexto histórico de las películas, todas ellas fueron realizadas y estrenadas en épocas de la dictadura militar, comprendida en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 11 de diciembre de 1983, continuando vigente la tendencia en la primera fase de la recuperación democrática, que se extendió hasta el 8 de julio de 1989, que es el momento en que concluyó el gobierno Raúl Alfonsín. Estas dos etapas fueron radicalmente diferentes. Los años de la dictadura se caracterizaron por la censura y la represión crecientes, formulando el Estado un discurso y una serie de prácticas que despojaron al pueblo de la cultura política e impusieron una teoría unidimensional de la realidad, que es un término propuesto por un historiador argentino de apellido Macielo. La transición a la democracia estuvo signada, en cambio, por un intenso debate intelectual, político y social desde los primeros momentos sobre la historia inmediata, si bien se fueron estableciendo una serie de ciclos que no tuvieron ritmos parejos, sino que estuvieron sometidos a múltiples vaivenes y contradicciones, incluso el ejercicio del poder militar, que aún contaba con fuerza. Y aquí en la placa del PowerPoint se mencionan una serie de acontecimientos que fueron interviniendo en el desarrollo de la recuperación de la democracia, ¿no? Y especialmente en una suerte de contramarchas periódicas que debilitaban ese proceso de recuperación democrático. La necesidad de la concientización de la sociedad y el desarrollo de la memoria colectiva fueron postulados confrontados en esa época por otros intereses que bregaron por el olvido,
comprendido este proceso como necesario a la hora de la reconstrucción de la democracia y el comienzo de una nueva etapa. Estas oscilaciones, que se prolongaron por más de 2 décadas, incluso se podría sostener que continúan hasta la fecha, determinaron en gran medida la actualidad de la tendencia de las ficciones alegórico-metafóricas en el tiempo, una opción narrativa y espectacular que se instaló en los años de la dictadura y de la temprana posdictadura como un modelo alternativo y crítico que exhiben los diferentes niveles del relato, las tensiones existentes entre estamentos diferentes de la sociedad argentina. Por un lado, los films se hacen eco de la ideología que abrazó la dictadura militar, de sus prácticas, la censura, la invisibilización de los conflictos, el dominio de la violencia física y verbal, también de las consecuencias en el cuerpo social, el terror, el silenciamiento, la reclusión, el exilio y la muerte. A su vez, esta tendencia brega por la emergencia de las conductas esgrimidas por aquellos sectores que optaron por la crítica, la resistencia y la denuncia mediante la presentación oblicua y opaca del contexto político-social. Se trata de películas que responden a un modo industrial de producción, poseen financiamiento estatal y o privado, manifiestos, la participación de actores y actrices reconocidos en el campo del teatro, el cine y la televisión, han tenido estreno comercial en salas de primera y segunda línea, un seguimiento no tan exhaustivo por parte de los mecanismos de control del ente de calificación cinematográfica en épocas de la dictadura. De hecho, solo 2 películas de este conjunto han tenido problemas de censura en el momento de su realización, y tuvieron un auspicio y una promoción destacadas por parte del Instituto de Cinematografía una vez restaurada la democracia. Es posible observar entonces que los films no se situaron en los márgenes del campo cinematográfico, sino que disputaron su centro, compitiendo con otro amplio conjunto de películas que adherían a los géneros populares de la comedia familiar y la aventura, y que en su plano semántico diluían de forma consciente los conflictos históricos. Incluso algunos de estos títulos se constituyeron en resonantes éxitos de público, como ha sido el caso de La Isla, una película de Alejandro Doria del año 1979, que fue promocionada mediante afiches callejeros que poblaron toda la ciudad de Buenos Aires, y en general contaron con el aval de la crítica nacional e internacional. Sí, como ejemplo, Tiempo de Revancha, que es la película que antecede a Últimos Días de la Víctima de Aristarain, tuvo numerosas menciones y premios nacionales e internacionales. En sus aspectos textuales y semánticos, los films participan de un doble movimiento que abarca la asimilación de los parámetros estéticos e ideológicos de la modernidad cinematográfica y con igual importancia el ejercicio de la reflexión y la crítica transversal y cifrada del contexto político y social del cual proceden. En la definición de un corpus relativamente autónomo de sus antecedentes y consecuentes en el tiempo, porque también es necesario aclarar que estas películas que optan por la opacidad tienen toda una historia en el contexto del cine argentino, ya desde el periodo clásico industrial se manifiestan algunos antecedentes y luego también existen películas de este tipo. Se trata de películas que deciden adherir a una función textual diferenciada, que reside en el hecho de que los acontecimientos representados y sus referentes se asocian por una serie de sistemas básicos, la metáfora, la metonimia, la alegoría preferentemente, que alientan lecturas del presente histórico a partir de una serie de atributos básicos que resumen el terror impuesto por el Estado autoritario. En ese doble movimiento hacia el interior del medio cinematográfico y hacia el exterior del tejido social y político, este ataque frontal a la apariencia realista de la imagen cinematográfica adquiere en este conjunto de películas una serie de rasgos a destacar. En primer lugar, los relatos fílmicos promueven prácticas metafóricas, ¿sí?, que se superponen, tal como se ha dado en las definiciones clásicas de las metáforas, 2 dominios o campos semánticos que distinguen un dominio meta, es decir, un dominio a metaforizar, que coincide necesariamente con el espacio-tiempo de la dictadura militar,
y un dominio fuente, que es la imagen de la cual se extrae la metáfora, y que en este conjunto de películas proviene o bien del tiempo pasado, ¿sí?, remontándose las historias a etapas históricas de la República Argentina, o bien refiriéndose a un espacio-tiempo ambiguo o indefinido que permite hablar o reflexionar sobre fenómenos problemáticos o traumáticos. En segundo lugar, de acuerdo al análisis de las películas, estas prácticas metafóricas son variables y pueden clasificarse en tres grandes grupos, ¿sí?, metáforas estructurales, orientacionales y fragmentarias. Cada uno de estos grupos difiere del otro en cuanto a la extensión de la producción metafórica, la intensidad y la relación que establece el plano de la puesta en escena con otros niveles estructurales de los textos, la estructura dramática, el sistema de los personajes, el plano discursivo. Y en el caso de las metáforas fragmentarias, se trata de metáforas que establecen escasos puntos de conexión entre estos dos dominios que antes comentaba y pueden apelar a otros recursos retóricos, ¿sí?, como es el caso de la metonimia, la comparación y la catacresis, que especialmente este último opera en la forma de nombrar cada una de las películas y en algunos parlamentos o frases específicas. A estas prácticas metafóricas se agrega la producción de alegorías, ¿sí?, especialmente en aquellas películas que establecen sistemas de personajes que en su comparación de rasgos exteriores e interiores facilitan la lectura transversal del contexto político y social de los años de la dictadura y la alusión al sistema de autoridad entonces vigente. De esta manera se organiza la polaridad víctimas-victimarios en múltiples variantes que no solo hacen referencia a la estratificación y al sometimiento de la sociedad frente a las autoridades militares, sino que en otro orden confrontan a los miembros de un núcleo familiar o a una comunidad. Luego, en cuarto lugar, yo retomo un concepto de Maran Genot referido a la función polémica de la metáfora y de la metonimia. Este autor sostiene que, más allá de las funciones poéticas y estéticas que generalmente proveen estos recursos como la metáfora y la alegoría, también se destacan por su valor argumentativo y reflexivo, propiciando un trabajo interpretativo directo y un alto grado de difusión y aceptación por parte de los receptores. Y luego, en quinto lugar, el empleo del lenguaje cinematográfico en general y de algunos recursos en particular contribuyen al hermetismo y a la falta de claridad de las historias, los personajes y la puesta en escena, siendo este el caso de los contrastes luminosos, la ausencia de una luminosidad prístina y los encuadres extremadamente cerrados sobre los personajes en aquellos films que tematizan el encierro o la represión, y el uso de picado y contrapicado en aquellos que materializan las jerarquías de poder. A su vez, el sonido ambiente, el empleo de ciertos motivos sonoros, como pueden ser los gritos, las sirenas, contribuyen por su parte a la creación de mundos dislocados y abominables. De acuerdo con estos parámetros textuales, la definición del corpus prioriza las formas de significar, los temas o núcleos conflictivos que se desarrollan y las tipologías que puedan establecerse a la luz de las prácticas metafóricas y alegóricas que relacionan los diferentes niveles textuales. Si las formas de significar reconocen la complejidad del dominio a metaforizar, es decir, el tiempo presente y el pasado inmediato, y no se proponen establecer respuestas totalizadoras ni definitivas sobre el mismo, los temas pueden catalogarse en función de 4 matrices centrales. Si estas matrices son específicamente el silenciamiento y la reclusión, la persecución y el exilio, la violencia física y verbal, incluida la muerte, y la alienación por el deseo de poder económico y social. En tanto, en el plano constructivo, estos núcleos conflictivos son atravesados por las prácticas alegóricas y metafóricas señaladas, que organizan los relatos a partir de una serie de categorías opuestas básicas: víctimas y victimarios en el campo de la alegoría, adentro afuera, cerrado abierto, arriba abajo, luz oscuridad en lo relativo a la puesta en escena. Bueno.
Y aquí yo intenté organizar todo el corpus fílmico, ¿sí? Hasta la fecha tomé 14 películas, ¿sí? Esto no quiere decir que no se puedan incorporar algunos otros títulos que estoy también trabajando. Sí, son 14 películas en las cuales obviamente se privilegia el género dramático, aunque también es interesante mencionar el caso de La Nona, que es el tercer título que aquí aparece, que es una comedia dramática, ¿sí? Que tiene su origen en un grotesco teatral estrenado en los años de la dictadura por Roberto Cosa, que es un dramaturgo emblemático de la Argentina de ese tiempo. Y es interesante incluir esta película porque desde el modelo del grotesco lo que hace es presentar el personaje de una abuela, de una nona, que fagocita todo lo que encuentra a su alcance. Sí, no solo los alimentos de la casa, sino también a todos los vínculos familiares, ¿no? Entonces, claramente es posible comprender o realizar una lectura alegórica o metafórica de esta película. También es interesante leer los títulos de estas películas. Si antes yo mencionaba el recurso de la catacresis, si en la mención de estas películas ya aparece ya de forma metafórica o traslativa una serie de conceptos, sí, que adelantan, específicamente hacen referencia a la época de la dictadura. Bueno, sí, podríamos... ahora me voy a dedicar a analizar las películas, pero quisiera que antes veamos algunos fragmentos, dado que supongo son películas muy poco conocidas. Vamos a ver fragmentos de Últimos días de la víctima y de Hay unos tipos abajo. Parece que se fueron. Yo bajo aquí nomás. La señora sigue. Por aquí está bien. Gracias. Julio, mira que mi teléfono esta mañana tampoco andaba. Si no se arregló, te llamo de un público dentro de una hora. Chao. Chao.
Betty, ¿por qué no lo dejamos para otro día? Hoy no estoy A las preparado. 8 en punto. Si no estás, subo a buscarte. Esta noche es mía. Quiero cenar con champagne, ir a bailar, festejar como se debe. ¿Qué querés festejar? ¿Me estás cargando? Cecilia estará escondiendo su bochorno en la Costa Azul. ¿Tengo razón? Tengo razón. A las 8, jefe. Y saludos a la legítima. Cecilia. Señor Ravena, quédese tranquilo, Ravena, no le va a pasar nada. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró? ¿Qué quiere? La guita, Ravena. Mal día para afanarme. La que está en la caja fuerte. ¿Qué caja fuerte? Yo no tengo. Ravena. Escuchame, flaco, estoy en quiebra. En serio, no tengo un mango. ¿No leíste los diarios? Sin afán no se mandaron, ¿eh? Yo no. Mis socios. No me podés dejar en pelota, viejo. ¿Y cómo? ¿Y la cuenta en el banco? Está cerrada bien cana, te lo digo en serio. ¿Usted solo? Yo solo, ni loco. A mí no me van a joder así nomás. En cuanto empiece a hablar, se va a caer hasta el obelisco. Si te digo los nombres de los que están metidos en esto, no me lo vas a creer. Señorita Ravena. No grito. Soltame. ¿Qué pasa? Ya te di la guita, ¿no? ¿Qué crees ahora? A ver, te vuelvo a caja fuerte. ¿Por qué me metiste aquí? No me digas que... No me digas que sos raro, flaco. Es el que me faltaba. Me mandan en cana por estafa. Me asaltan. Y ahora me querés hacer perder el invicto. A los 50 años.
¿Querés ver cómo te dejo la jeta? ¿Querés? Raúl, Tengo que hablarte. pasa por favor. Bruno está durmiendo. Te estuvimos esperando. Me voy enseguida. Quiero saber una cosa. ¿Cuándo viste a Culpe? El jueves o el viernes, creo. ¿Por qué? Tengo que hablar con él. Pero si no se conocen. Tengo que hablar o no preguntes nada. ¿Dónde fue? Esta mañana llamó desde el parque. Se iba a Mendoza, creo. ¿Por cuánto tiempo? Como dijo, será una semana, como siempre. Raúl. Raúl, ¿qué pasa? ¿Qué tenés que ver con Rodolfo? ¿Para qué lo buscas? Tengo un trabajo que cumplir. Se volvió loco. ¿Para qué me llamó? Hable rápido, no quiero que nos vean juntos. Culpe se fue. ¿No estaba en la voz? De todos los cadáveres que dejó, ninguno era Culpe. Linda cagada se mandó. Necesito tiempo, Peña. Unos días más y lo encuentro. Olvídese, desaparezca, entiérrese. No puedo. No me gusta dejar las cosas a medias. Usted hace lo que yo le digo. Su trabajo terminó, se acabó. Culpe se murió, no existe. Un día, Peña, 24 horas. No entiende, Mendizábal. Usted no es nadie. No tiene nada, ni tiempo, nada. Venga. Váyase donde sea, fuera del país, si puede. Lo que habíamos arreglado, cuéntelo si quiere. El trabajo no está terminado. Haga de cuenta que es su jubilación, Mendizábal. ¿Quieto dónde está, Mendizábal? Suelte el arma. Dese vuelta si quiere. Es un placer. Realmente, Mendizábal, es un placer. Usted tiene mucho prestigio. El oficio no es malo, pero tiene sus riesgos. Hay que saber abrirse a tiempo. Hoy lo toca a usted, mañana a mí. Nos tienen que borrar.
Sabemos muchas cosas y estamos en el mercado. Si nos pagan bien, podemos empezar a hablar. Y no es mala idea, la hora de los fierros se acabó. Por ahora. Usted lo dijo muy bien, Isabel. ¿Cómo era? Tengo un trabajo que cumplir. Sí, por eso no tengo ningún inconveniente en guardar la pieza. Ella no sabe cuánto tiempo va a estar afuera. Tiene que hacer unas cobras antes. No, yo comprendo perfectamente, pero ¿por qué no me avisó antes? Eso es lo que no puedo entender, un hombre tan correcto, tan atento. Bueno, pudimos ver fragmentos significativos de cada una de las películas y eso facilita el análisis de las mismas, ¿no? Últimos días de la víctima, la película de Aristarain del año 1982, y Hay unos tipos abajo, de Rafael Filippelli y Emilio Alfaro, de 1985, fueron realizadas en los últimos tramos de la dictadura, la primera, y en los primeros años de la recuperación democrática, la segunda, siendo en ambos casos el contexto de referencia, es decir, el dominio a metaforizar, los años de plomo de la dictadura argentina, que transcurrieron, según toda una serie de historiadores y de estudios realizados, entre 1976 y 1980. Ese es fueron los años donde se realizaron o se constataron la mayor cantidad de desapariciones y la censura fue más rígida. Ambas películas cuentan con bases narrativas que corresponden a escritores reconocidos por su actitud crítica y combativa. El film de Aristarain tiene su punto de partida en la novela homónima de José Pablo Feynman, publicada precisamente en 1978, y Hay unos tipos abajo es un libreto cinematográfico, luego publicado como novela por su autor, Antonio Dalmaceto, en el año 1998. De acuerdo a los parámetros textuales señalados en el punto anterior, los films elaboran dispositivos narrativos y espectaculares precisos cuya finalidad es develar y alentar el estado de terror vigente en los años del proceso militar. En el plano narrativo, coinciden las películas en focalizar las historias en personajes significativos, como pudieron ustedes observar, Raúl Mendizábal, un asesino a sueldo, a quien se le encargan ejecuciones, en el caso de Últimos días de la víctima, y Julio, un reportero gráfico que presume estar vigilado por unos hombres misteriosos que podrían ser integrantes de los grupos de tarea que funcionaban en los años de la dictadura argentina, identificando y secuestrando personas en el caso de Hay unos tipos abajo. Sí es posible comprobar que las contrafiguras de cada caso, el futuro asesinado y los grupos de tarea respectivamente, se mantienen en líneas generales fuera de campo, ocupando un lugar postergado y secundario en el desarrollo narrativo. Los títulos de las películas los hacen ingresar a los centros dramáticos, presentando de esa forma los diferentes fragmentos de la sociedad argentina que estaban involucrados en los sucesos históricos. El desarrollo dramático de estas películas, a su vez, se concentra en el derrotero cotidiano de los dos protagonistas, desplazándose la acción y privilegiándose la presentación de las psicologías complejas y fracturadas de los personajes. Hay unos tipos abajo, emplaza la vida cotidiana de Julio en el último fin de semana del Mundial de Fútbol jugado en Argentina en el año 1978. Alertado sobre la presencia de los vigiladores, grupos de tarea, el periodista se sume en un estado de temor y paranoia crecientes que tiene como consecuencias concretas el abandono del trabajo, de su pareja y hacia el final de la película, de todo vínculo social. La vigilancia provoca en Julio un estado interior que desestabiliza y fractura su identidad. Si bien se presenta como un ciudadano común que no es afiliado a ningún partido político ni ha intervenido en acciones públicas en esos años, la duda y la culpa lo sumen en un estado de angustia irreversible. El derrotero dramático de esos días incluye para Julio recorridos sin rumbos certeros, que lo llevan, como se pudo ver en el primer fragmento que recién visualizamos, de su casa a algunos puntos concretos, un kiosco de diarios, un café, la casa de su novia, para devolverlo a su departamento.
Julio emprende a lo largo de la película un viaje introspectivo, destinado a examinar sus sentimientos y sus impulsos, a ejercer la reflexión sobre su estado presente. Sin embargo, el peso del contexto y la inestabilidad personal lo inducen a sentirse enredado en una situación a la que no le encuentra salida. En los momentos en que Julio se dispone a reflexionar, ya sea en un bar o en su propio departamento familiar, el film ofrece indicios sobre la alteración y la fragmentación de su identidad. La interpretación del personaje aparece claramente despojada de los movimientos corporales e incluso de la palabra. Asimismo, esta situación se refuerza con recursos propiamente cinematográficos. ¿Sí? Se pudo comprobar que abundan las puestas de cámara en picado, incluso las perspectivas cenitales, que registran al personaje desde un ángulo superior, desde el ascensor o de una de las puertas del domicilio, o aquellas retratando su reflejo en el espejo del baño, exhibiéndose en todo momento la condición de vigilancia que permanece aún en la intimidad del hogar. Por otra parte, los permanentes cortes de luz y de la línea telefónica a los que se ve sometido el periodista cruzan datos de la realidad de la época. Sí, efectivamente, ambos servicios funcionaban muy mal en la Argentina en ese momento, pero a su vez, además de cruzarse esos datos de realidad, se construye una identidad sumamente fragmentada, trazándose de esta forma un clima de desfamiliarización de las situaciones, incluso de un fuerte extrañamiento. Hacia el final de la película, sin despedirse de su pareja, en el momento exacto en que Argentina gana el Mundial de Fútbol a Holanda y los integrantes de la Junta Militar levantan el trofeo, esto se visualiza en la película, el periodista decide abandonar la ciudad. Y así como recién vimos en las últimas imágenes, lo vemos bajar de un tren en una estación no identificable geográficamente. Sintomáticamente, quizás por el miedo, también decide abandonar en el asiento del tren su máquina de escribir. Emprende de esa forma el doloroso y solitario proceso del exilio interior. Y ahí se ven algunos fragmentos más claros de algunos fotogramas. Últimos días de la víctima concentra su interés en el personaje de Mendizábal, en su dura exterioridad y en una interioridad plagada de dobleces y situaciones irresueltas. La detención del relato en un sujeto que oficia como victimario y que representa un asesino a sueldo que ejecuta personas bajo el mandato de terceros presumiblemente vinculados a las más altas esferas de poder, no se presenta como una opción frecuente en el corpus analizado. Si en líneas generales los films depositan el rol del victimario en un conjunto variado de figuras sociales y familiares, como ser médicos, enfermeros, tutores, padres o madres de familia, dos ejemplos únicamente, que son Los miedos de Alejandro Doria del año 1980 y Últimos días de la víctima, que es la película que estoy comentando, se destacan por exhibir la institucionalización de la violencia en la época. Los miedos, la película de Doria, presentaba el accionar de un ejército que bajo el mando del poder central persigue y aniquila a ciudadanos supuestamente enfermos de alguna enfermedad que se desconoce. En tanto, el film de Aristarain expone la actividad de este asesino a sueldo, que es contratado por un funcionario de alto rango, que a su vez maneja una red de información que se dedica a extorsionar y matar empresarios y ciudadanos pudientes. Lo paradójico es que Raúl Mendizábal no es un asesino común y corriente. Es organizado y metódico. Espía a su víctima, estudia su vida, ingresa en su intimidad, conoce todos los secretos, ¿sí? Aquellos que son posibles de narrar y aquellos que se encuentran en la profundidad, ¿sí? Como es el caso de la supuesta víctima que aparece acá en la última escena y que tiene una vida paralela llena de amantes y de negocios turbios. Es interesante también comprobar que la película Últimos días de la víctima contiene una serie de giros dramáticos que van tornando
bastante interesantes y que la distancian de otras películas policiales tradicionales. En determinado momento Mendizábal, el verdugo, conoce a la esposa del futuro asesinado y a su hijo. Y esa trama sentimental lo que hace es desviar temporariamente la persecución y a su vez mostrar esa otra faceta que contiene el asesino y vinculado a la carencia de afectividad y de una familia concreta. Ahora bien, en determinado momento Mendizábal toma conciencia y empeñado en su cometido, persigue a la futura víctima desde la capital federal hacia el interior del país. Es interesante también porque las dos películas implican en sus clausuras viajes hacia zonas periféricas y movilizándose a través de un tren. Y en ese momento se sucede una resolución inesperada, agudamente crítica sobre las conductas sociales y políticas de la etapa de la dictadura. En ese momento el encuentro entre ambos personajes determina que culpe, la supuesta víctima, sea quien realmente mate a Mendizábal. Ahora bien, si estas prácticas alegóricas señaladas colocan en el centro de las estructuras narrativas los periplos dramáticos de víctimas y victimarios que reemplazan sus actividades cotidianas, el trabajo, la familia, el entretenimiento, por otras que implican aislamiento y supervivencia, las operaciones metafóricas organizan la puesta en escena a partir de una serie de categorías topográficas espaciales básicas que coinciden en representar el espacio-tiempo histórico de la dictadura, semejante a un contorno abominable e incluso infernal. Hay unos tipos abajo ponen en práctica un diseño muy claro de puesta en escena, destinado a constreñir dramáticamente las situaciones y a crear atmósferas de opresión. En sus aspectos generales, la formulación espacial recurre a la confrontación de ámbitos contrapuestos, que son los que recién visualizamos. Arriba abajo, adentro afuera, representados los dos primeros por la intimidad del departamento familiar y el segundo por el mundo exterior amenazante. La puesta en escena se caracteriza por no ser ilustrativa, sino sumamente expresiva, abundando escenas nocturnas, contrastes luminosos, espacios vacíos, proliferación de sirenas y también el sonido off de los pasos de los transeúntes. Todos estos son indicios de ese mundo ominoso de la dictadura y también manifiestan la subjetividad del periodista. De acuerdo con esta configuración de la puesta en escena, el estilo interpretativo opta preferentemente por la concentración dramática, la introspección, el paulatino aislamiento del personaje. Sí, de ahí que Rafael Filippelli, que es uno de los directores de la película, sostuviera sobre el personaje de Julio lo siguiente: el hombre vaga y divaga, y la película trabaja únicamente con el dato subjetivo del miedo. Si hay unos tipos abajo, las metáforas estructurales y orientacionales determinan relaciones intrínsecas entre el desarrollo narrativo y la puesta en escena. El film de Aristarain se preocupa, en cambio, por establecer un paralelismo neto entre el mundo histórico y el infierno. Sí, para ello, este diseño opera a través de diferentes direcciones. Sí, se multiplican los espacios dramáticos, se incluyen diferentes niveles de oposición. Sí, así se pueden, desde mi punto de vista, caracterizar estos espacios oponiendo la riqueza versus la pobreza. ¿Sí? De hecho, en la película, especialmente las primeras secuencias de la película, representan departamentos, oficinas lujosas que se sitúan en zonas céntricas de la ciudad. Sí, son espacios de opulencia, generalmente transitados por los funcionarios de alto rango y también por algunas de las víctimas. Y luego la película transita por zonas periféricas, marginales, mostrándose casas precarias, hoteles de mala muerte, que son caracterizados generalmente de forma miserable y que son espacios ocupados por sectores populares y por la víctima y los victimarios que necesitan trasladarse para sobrevivir y también para realizar su cometido de violencia. Por otro lado, la película contrapone espacios familiares versus
esos otros espacios clandestinos, ocultos a la vista del ciudadano común. Aquí los espacios familiares aparece representado este espacio familiar, especialmente por la casa que habita la esposa del futuro asesinado, junto con su hijo. Es ese espacio anhelado por Mendizábal. Por otro lado, la película hace proliferar espacios que están vinculados al submundo. Aparecen muchos locales de striptease que son transitados por el propio Mendizábal y por otros personajes y que en general se sitúan en el subsuelo y a oscuras. Y por otro lado, en la película también proliferan espacios cerrados versus espacios abiertos. Esto es claramente comprensible en la última secuencia que ustedes visualizaron, en la cual Mendizábal se desplaza hacia una zona periférica. Todo este conglomerado espacial, en su diversidad y extensión, se vivencia como un entorno caótico y laberíntico por parte de los personajes. Si uno recupera la definición propuesta por algunas religiones y mitologías al infierno, el mundo histórico representado en el film se asemeja a ese lugar en el que después de la muerte las almas de los pecadores infieles son torturadas y sometidas a múltiples suplicios. De hecho, la secuencia final, en la que Mendizábal y su víctima se encuentran, adopta claves significativas en la representación del Averno. Los personajes se mueven entre tinieblas, todo es difuso. Al momento en que Mendizábal deja la estación de tren y se traslada al hotel en el que se supone se encuentra su víctima, para luego encontrarse ambos en una habitación muy pequeña, cara a cara, y consustanciarse la violencia, en ese caso la imprevista muerte del verdugo. Y ahí hay algunos fragmentos que caracterizan al personaje y algunas situaciones de violencia de la película. Bueno, y algunas reflexiones generales y finales y abiertas también al futuro de este trabajo, ¿no? De acuerdo con lo expresado, los dos films analizados y el corpus de las ficciones alegórico-metafóricas en su conjunto se abocan a la figuración y a la representación de la historia reciente, indagando paralelamente sobre los rasgos de un discurso cinematográfico que en sus notas estilísticas e ideológicas se opone al discurso autoritario desplegado por la dictadura militar. De esta manera, la apuesta por la construcción de relatos que propician la opacidad mediante prácticas alegóricas y metafóricas que se diseminan en los diferentes niveles del texto fílmico, se corresponde con la apertura de los films a diferentes sentidos, a una perspectiva dialógica que pretende cuestionar, poner en duda la realidad histórico-política de la época sin apelar a respuestas simples ni unívocas. Así como ejemplo, la resolución de Últimos días de la víctima, con ese giro narrativo que invierte los roles ocupados por la víctima y el victimario, intenta escapar de una lectura dicotómica de la realidad histórica, para expresar en cambio la complejidad del estado de cosas vigente y especialmente la movilidad constante de las actitudes y decisiones tomadas por los individuos en ese contexto. Es posible sostener que los films fueron abriendo problemas, ocultados por el discurso del poder y asimilados de formas muy diferentes por las otras modalidades cinematográficas circulantes en Argentina entre 1976 y 1989. En tal sentido, si se recaban las características del campo cinematográfico, en el periodo de la dictadura militar, estas ficciones alegórico-metafóricas funcionaron como complemento de los documentales realizados en el exilio, que prolongaron los discursos de la militancia política y develaron la violación de los derechos humanos en el mundo, en tanto internamente confrontaron con el cine comercial, producido a la luz de la ideología dominante. En cambio, en el periodo de la recuperación de la democracia, que se extiende durante el periodo del mandato de Raúl Alfonsín, la tendencia continuó vigente y con una marcada productividad.
proveyendo una perspectiva diferente a los postulados de las ficciones y documentales de corte realista, que pretendieron en ese primer tramo de la democracia reparar y recomponer el tejido político y social de la Argentina. Sin lugar a dudas, hay unos tipos abajo. El film de Filippelli y Alfaro difiere sustancialmente del emblemático La historia oficial, ¿sí? Ambos estrenados en el año 1985. En tanto, el film de Puenzo, La historia oficial, premiada internacionalmente, focaliza el punto de vista en el personaje de Alicia, una profesora de historia, que quiere saber la verdad, en ese caso la identidad de su hija adoptiva, que es hija de desaparecidos, con la intención de redimir la historia y clausurar la interpretación del pasado. En tanto, el film de Filippelli y Alfaro organiza el relato a partir de otras motivaciones, destinadas a expresar el estado de terror y confusión del protagonista frente a situaciones de vigilancia. Así, ese final abierto de la película, en el cual el periodista escapa, temporaria o definitivamente, nunca lo sabremos, de su mundo social y sentimental, observa una interpretación poco clara de las circunstancias políticas, pudiéndose pensar que Julio, el protagonista, ha atravesado incluso en el pasado situaciones similares que le inducen a tomar la decisión de exiliarse. Finalmente, en su devenir histórico, el conjunto de películas analizadas puede ser interpretado a partir de un tercer movimiento, ¿sí? Que implica esta posibilidad de trazar relaciones transnacionales con algunas de las cinematografías de la región latinoamericana, como son los casos de Brasil y de Chile, debido a que en estos países se registra en los años de las últimas dictaduras militares la producción y el estreno de ficciones que comparten las motivaciones señaladas para el corpus argentino. Los films de estos países que adhieren a esta tendencia hermético-metafórica coinciden en su actitud confrontativa y crítica, al disponer de un discurso propio en un momento en el que la circulación pública de las ideas se encontraba limitada y cercenada. La elipsis, la fragmentación, la alusión indirecta, la figuración transversal del presente histórico y del pasado inmediato son estrategias que trazan vasos comunicantes entre estos tres países y reaparecen con la finalidad de plasmar el estado de violencia y terror vigentes de forma posible y tolerable, y también para evitar, como se comentaba al principio, posibles situaciones de censura. En líneas generales, revisándose la filmografía de estos países, y ahí intenté trazar un corpus preliminar de películas brasileñas y chilenas que pueden asociarse a las argentinas comentadas, los films formulan una serie de modalidades narrativas concretas, entre las que se destacan la remisión a un pasado lejano que revela el tiempo presente, que es, en ese sentido se puede recuperar para el análisis el concepto de las alegorías históricas, que Ismail Javier, que acaba de llegar, ha trabajado en varios de sus textos. O bien, como alternativa, localizan las historias en otro tipo de escenarios, tales como hospitales, centros de salud mental, casas familiares, donde se desarrollan oblicuamente la violencia, la tortura y el asesinato. De esta forma, solo para mencionar dos ejemplos que se vinculan muy concretamente, quiero señalar un título brasileño que es Os Inconfidentes, ¿sí?, de Joaquín Pedro de Andrade, del año 1972, y una película chilena titulada Julio comienza en julio, ¿sí?, de Silvio Caiosi, del año 1979. Si en tanto, estas dos películas presentan alegorías históricas, coinciden en el diseño de estructuras narrativas y de puesta en escena que tienden a la expansión de los conflictos y a la multiplicación de los espacios dramáticos con fines expresivos. Bueno, el film brasileño, ustedes obviamente lo conocen, reconstruye el movimiento revolucionario conocido como Inconfiencia Mineira, organizado en Minas Gerais en el año 1789 contra el dominio colonial portugués. En su lectura del presente histórico, esa conspiración exhibe deseos de libertad frente a un gobierno tirano, que es el gobierno militar de la época.
En tanto, Julio comienza en julio, que también se conoce, es una película muy conocida, localiza la historia a principios del siglo XX, en un feudo del territorio chileno, comandado por el personaje de Don Julio, una figura de autoridad que somete a su familia y a los habitantes del lugar mediante el despotismo y la violencia. En ese caso será su hijo, Julito, un adolescente, quien desafíe la figura paterna e instaure un nuevo estado de cosas. Pero eso lo dejo abierto para una posible línea de interpretación de estas películas. Bueno, por ahora esa es la presentación y gracias. Então eu queria agradecer a sua palestra e agora eu abro para as perguntas do público. Como está sendo gravado, eu só peço que as pessoas falem no microfone e se identifiquem no momento de falar. Enfim, está sendo transmitido, na verdade. Enfim. Todos tímidos. Marcos. Não vou falar espanhol, vou falar em português. Ok? Ana, me parece pelos exemplos mostrados que os filmes, enfim, que tematizaram a ditadura, são filmes que se situam no plano vamos dizer, dramático, narrativo, como você mesmo já destacou. E esses exemplos brasileiros estão muito mais no plano de uma quebra da narrativa, né, de uma radicalização alegórica, podemos dizer assim, né? Quer dizer, a alegoria aí no sentido estrutural da própria, enfim, narrativa, e enquanto os outros filmes que você mostrou seriam mais... tem elementos alegóricos numa narrativa que se propõe, enfim, um pouco mais tradicional. Eu gostaria de saber se, no caso argentino, há filmes, pelo menos em profusão, ou então um bom número significativo, filmes, vamos dizer assim, vou usar uma expressão um pouco radicalmente alegóricos, ou seja, que procuram quebrar a própria ordem narrativa, assim, mais tradicional do cinema ficcional, né? E, enfim, acho que por hora é isso. Depois eu teria outras questões a partir do seu artigo, mas a gente circula a palavra, depois eu faço. Sí, Brasil tiene obviamente el movimiento del cinema novo, sí, con todo este tratamiento que Argentina no ha tenido, ¿no? Una situación similar. Dentro de este conjunto que yo analizo no hay películas similares, ¿no?, a las brasileñas. Quizás sí hay dos antecedentes que son del año 1975, sí, que son unos años previos al golpe militar en Argentina. Son dos películas que en su momento tuvieron problemas de difusión y estreno y que recién tuvieron una circulación plena desde 1983 con la recuperación de la democracia. Si una es una película prácticamente desconocida de Octavio Guettino, ¿sí?, llamada El Familiar. Es netamente una alegoría histórica que se remonta a los orígenes de la República Argentina. Y otra posible película para vincular dentro de este conjunto es Los Hijos de Fierro, ¿sí?, de Solanas, que también es una película filmada hacia 1973-1974, que tiene un estreno muy breve en el 74, se prohíbe luego y se vuelve a estrenar en el año 1983. Si en el caso de la película de Solanas, obviamente hay una matriz narrativa funcionando, que es la literatura gauchesca, el Martín Fierro, y hay una adaptación y un uso de ese patrimonio literario
para explicar el devenir de la historia argentina. Sí, quizás esas dos películas que son previas al conjunto que yo trabajo sean relacionadas a estas brasileñas preferentemente, ¿no? Uh-huh. Bom, Ana, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria fazer uma pergunta muito pontual, porque você mencionou na sua fala uma tipologia de metáforas, né? 3 tipos de metáforas. Uhum. E aí gostaria de saber se essa tipologia foi pensada para o cinema ou se você se apropriou de alguma crítica literária, que a referência, na verdade. Não sei se está no artigo que você nos enviou. Si tiver, porque a gente só recebeu hoje, no dio tiempo de dar una olhadinha, mas si tiver... Sí, no recuerdo si estaba mencionado en ese artículo, pero son categorías que están formuladas para el campo literario. Sí, dado que estas son prácticas que originariamente, especialmente circulan en las producciones literarias, ¿no? No fueron pensadas específicamente para el campo del cine, pero son bien aplicables y se han realizado trabajos en función de esa clasificación. Sí, el texto que yo tomo es de Lakoff y Johnson, sí, se titula Metáforas de la vida cotidiana, y en ese texto los autores desarrollan esta clasificación de las metáforas. Sí, que en realidad lo que sucede es que difieren en la extensión, en la intensidad y en la aparición que tienen en los textos fílmicos. Dado que hay películas que únicamente trabajan metonímicamente ciertos elementos. Si hay una película del corpus, las puedo localizar, en la que únicamente se trabaja una situación en la cual un personaje, que es un niño, acude con su tutor a un zoológico, y metonímicamente las jaulas de los animales funcionan y lo que hacen es dar origen a una reflexión, una interpretación de la situación presente a partir de esos mínimos datos de puesta en escena. Sí, estoy tratando de localizar el título por ahí. Ahora te lo busco. Oi, Alexandro, mestrando em História Social. Eu tenho algumas perguntas em relação ao conjunto dos filmes que você separou, Laura. Fiquei assim, olhando aquela lista de 14 filmes argentinos, e na lista, se eu salvo engano, não tinha La Noche de los Lápices. Quer saber por que não entrou, enfim, deve ter uma justificativa. Uma segunda questão refere-se aos 2 filmes que você comentou. Chama atenção essa questão da intimidade dos 2 personagens, né? Quer dizer, o primeiro é constantemente vigiado, o próprio enquadramento que você destacou da câmera reforça essa sensação de vigilância dentro do lar, e o segundo filme, a partir do momento em que a identidade, sei lá, a história pessoal é desmascarada, aquelas fotografias servindo como pano de fundo, né, na hora do seu assassinato, os 2 envolvem essa questão da intimidade. Nesses outros filmes também implica nisso, a relação familiar, enfim, essa, como é que eu posso dizer, essa vigilância, né, sobre a questão familiar. E uma terceira e última questão é em relação a filmes históricos. Eu conheço um filme chamado Camila, de, acho que, se não me engano, 84, não é isso? Que é um filme histórico sobre o século XIX, uma história de romance, enfim, em uma aristocrata, não é isso? Que se apaixona por um padre, e os 2 são perseguidos, e no final tem uma iconografia da repressão, né? Tem uma iconografia dos mortos da ditadura militar. Eu queria saber se esse tipo de filme histórico é recorrente também nesse período. Isso é isso. Sí, La Noche de los Lápices no está incluida concretamente porque desde mi punto de vista forma parte de esas otras ficciones reparadoras que empiezan a circular desde el año 83 en Argentina. Sí, hay toda una discusión, ¿no?, acerca de un conjunto de películas
entre las cuales está La noche de los lápices, La historia oficial, ¿sí? Dos documentales titulados La República Perdida. Esas películas, en líneas generales, se sostiene que han intentado no diluir, pero tratar de avanzar rápidamente sobre la dictadura militar, ¿sí? Para desde alguna perspectiva lograr luego avanzar en la reconstrucción de la democracia. Sí, son películas cuestionadas porque se suponen que adoptan en el plano discursivo la teoría de los dos demonios, ¿sí? Que es una teoría política, sociológica que funcionó en los primeros años de la recuperación democrática y que fue, desde mi punto de vista, muy necesaria a la hora de avanzar, por ejemplo, con el juicio a las juntas militares, ¿sí? Con el conocimiento de ciertas situaciones que no ponían en peligro a todo el cuerpo social, sino que intentaban focalizar sobre algunos ejes de conflicto. Entonces, La noche de los lápices trabaja con esa visión heroica de las víctimas, ¿no? Y eso es algo que estas películas evaden. Tratan de incluso conocer los dobleces de los personajes. ¿Sí? Son películas mucho más complejas en su plano constructivo. Por eso no está incluida La noche de los lápices en este conjunto, si bien funciona en la misma época de la recuperación de la democracia, ¿no? Y respecto de Camila, sí, Camila netamente podría ser considerada una película alegórica y se alinearía a estas otras que se estaban comentando y que podrían vincularse a las películas brasileñas, sí, dado que se localiza en el periodo rosista y desde esa época habla sobre el presente histórico, ¿no? El tema de la tortura, de la violencia física, ¿sí? De intentar eliminar las disidencias o terceras posiciones, aparece en la película. Lo que sucede es que no trabaja tan profundamente con metáforas o con alegorías a nivel de puesta en escena. Es una película que adhiere netamente a un modelo realista de representación. Quizás es el plano discursivo lo que permite hablar del presente apelando a un tiempo histórico pasado. En esa época, sí, hay toda una serie de películas. Hay una película llamada Asesinato en el Senado de la Nación, sí, que también es del año 84 y que se remonta a una situación histórica concreta en la cual se mata en el Senado argentino un diputado que denunciaba negociados entre Argentina e Inglaterra en cuanto al mercado de las carnes, y el asesinato de esa figura política también es comprendida o posible de ser interpretada en alusión al tiempo presente. Sí, hay toda una serie de películas. Hay otra titulada La Rosales, sí, que es una película que alude directamente al hundimiento del buque General Belgrano en épocas de la Guerra de Malvinas, sí, dado que en La Rosales también se remonta a un pasado histórico de la República Argentina, en la cual se hunde un torpedero que estaba repleto de soldados rasos, digamos, ¿no? Y en ese sentido se traza un paralelismo entre lo ocurrido en La Rosales y el hundimiento del Belgrano. Hay toda una serie de películas, pero que adhieren a una modalidad realista de representación. No es esta clave o este tono que tienen estas películas. Son mucho más herméticas y más cerradas, si bien totalmente comprensibles para un espectador argentino de la época. Sí. En esos otros, en estas otras, en todo este conjunto de películas, sí. Sí.
Sí. Sí, incluso la película precedente de Aristarain, que es Tiempo de Revancha, sí, contiene una escena que es completamente polémica y que fue estudiada. En determinado momento el protagonista decide directamente cortarse la lengua, para de esa forma no hablar más sobre ciertas situaciones que incomodaban, ¿no? Es un acto de autosilenciamiento y bueno, que es muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista dramático. Ignacio. Te voy a hacer la pregunta en español, creo que es más fácil para ti y para mí también, desde luego. ¿Cómo sitúas tú las dos películas de Solanas, Tangos, El exilio de Gardel y Sur, que a mi modo de ver son un díptico, bueno, sobre el exilio exterior, exilio interior, y que yo creo que se plantean como alegorías de la nación argentina y no las veo dentro del corpus? ¿Cómo las relacionas tú con ese corpus de 14 filmes? Sí, son netamente alegorías sobre la República Argentina y sobre el pasado inmediato. A mí me parece que lo que las diferencia es justamente el trabajo sobre esos diferentes niveles del relato fílmico. Sí, creo que son películas que, si bien metaforizan o trabajan con alegorías, incluso haciendo participar personajes históricos, ¿sí? Creo que hay otro tipo de formulación textual en esas películas. Creo que tiene que ver más bien con una historia personal de Solanas, ¿sí? De volver sobre ciertas formas y alejarse del campo del documental. Pueden ser trabajadas paralelamente, ¿sí? No quiere decir que necesariamente tengan que excluirse de este conjunto. Sí, pero estas películas son en general en sí mismas mucho más, son poco transparentes, son mucho más opacas que lo que propone Solanas en estas dos películas. Pero a la vez están más cerca del cine de género. Están más cerca de ciertos géneros que el mismo funda o refunda, pero podrían sí trabajarse tal vez de forma paralela este conjunto de películas, estas otras ficciones denominadas reparadoras y estas películas que proveía Solanas luego de la recuperación de la democracia. Podrían quizás incluirse en este conjunto, no es algo definitivo que sea necesario excluirlo. Pero me parece que son otras las pautas textuales de las películas. Ahí el exilio, obviamente, se menciona como tal, si está tematizado y tratado. Aquí hay que deducir o hay alusiones indirectas. Ana, queria que você falasse um pouco, se possível, sobre como o cinema argentino contemporâneo trata a mesma questão, né, da memória sobre a ditadura militar, e quais seriam as principais diferenças em relação a esse conjunto aqui que você nos trouxe. ¿Te referís ao cinema contemporâneo argentino e o tema recente? Enfim, como a questão da memória sobre a ditadura militar é tratada, se tem algumas linhas gerais que você consegue estabelecer e se é possível fazer um contraponto com esse conjunto que tem um recorte bem específico, não é, de 76 a 85 e enfim, que você falasse um pouco sobre isso. Sí, en realidad yo puse como una fecha de cierre de este conjunto el año 89, ¿sí? Porque es el primer ciclo de recuperación democrática. Y lo cierto es que el tema de la dictadura militar o la construcción de una memoria histórica acerca de ese tema sigue sucediendo hasta la actualidad en el cine argentino. A mí me parece que luego de estos años hay otros dos directores, sí, que se podrían
vincular fuertemente a este corpus, sí, que son las películas de Jorge Polaco y de Jorge Hacha, que son dos directores realmente marginales en el campo cinematográfico argentino, pero que han producido películas que concretamente se asocian a este modelo textual, ¿m? Y que hacen alusiones claras a situaciones de violencia, de tortura, ¿m? Especialmente Polaco localizando sus historias en el seno familiar, ¿sí? Ahí hay una alusión directa desde lo familiar hacia lo social, ¿no? Hacia el cuerpo social. Esas son películas posteriores, ¿sí? Que son filmadas desde principios de los años 90 en adelante. Luego, las modalidades han ido mutando, ¿sí? Especialmente ha sido el cine documental, ¿sí? Quien se ha hecho eco de esta formulación o reconstrucción de la memoria histórica. Y en ese sentido han existido diferentes ciclos, ¿no? Dado que hay directores mucho más ortodoxos y hay luego generaciones que se fueron sumando al campo cinematográfico y que han producido otro tipo de narrativas sobre el tema. Con lo cual es un universo bastante amplio y que ha permeado toda la producción del cine argentino en las últimas décadas. Generalmente, bueno, las películas ustedes ya tal vez las conozcan. Si hay un tríptico de películas que han revolucionado en ese sentido la narrativa acerca de la dictadura militar, que son Papá Iván, Los Rubios y M. Son películas realizadas por hijos de desaparecidos y que en sus diferentes visiones han tomado distancia de esas narrativas ya consideradas oficiales, ¿sí? O monolíticas o hegemónicas. Es un tema que sigue vigente y que sigue ofreciendo giros también, ¿no? No sé si... Mariano. Alexandre. Ana, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre como você interpreta o desfecho do Últimos Dias de la Vítima, que há essa revanche, né, a vítima matando o seu algoz, e queria saber se de alguma forma é uma possível alegoria sobre a violência reinante de todos contra todos, inclusive ausente do Estado e presente até entre as esquerdas. Enfim, como é que você vê esse desfecho e acontecendo ainda em 82, né, um filme que está ainda durante a ditadura, pensando um pouco nessa caracterização da ditadura na Argentina, né, desse Estado burocrático autoritário, se isso chega nas reflexões do cineasta, se isso já é uma espécie de diagnóstico sobre a Argentina contemporânea. Sí, el caso de Últimos Días de la Víctima es interesante porque si uno se refiere a la crítica periodística de la época, en líneas generales ese final, esa mutación final, ¿no? La idea de la película fue interpretada como la originalidad propuesta por parte del director, ¿no? El giro que establece el director acerca del género policial. De hecho, Aristarain tiene realizadas varias películas vinculadas al género policial. Es decir, que en el momento, en la época, esta segunda lectura o esta alusión al contexto que estaba viviendo la Argentina no se interpretaba. Y eso es algo común a las críticas de todas las películas, ¿sí? Muy pocas críticas sobre estos ejemplos, al menos lo verbalizaban. Yo creo que había también una cuestión vinculada a la censura. Era muy difícil destacar o comentar ciertos aspectos de las películas por temor a que las críticas no salieran o a que los críticos fueran perseguidos en ese momento, con lo cual en el momento en general se interpretaban las películas a partir de argumentos concretos, es decir, que no se iban más allá de la historia concreta de las películas. Y eso sucedió en el caso de Aristarain, pero evidentemente la respuesta la diste vos.
es evidente que esa mutación final está hablando de un estado de cosas y está de alguna forma, desde mi punto de vista, anticipando una idea que luego se hizo pública en la Argentina, que sostenía que la dictadura militar no fue producto únicamente del aparato militar, sino de todo el cuerpo social. ¿Sí? Entonces, en esta resolución, en este intercambio de roles, uno puede interpretar esa situación, ¿no? Yo pienso eso. Oi, Ana. É a Mônica. Esse último filme, eu não assisti, eu não conheço. Mas quando eu estava assistindo, eu lembrei muito do Matador, do Beto Brandt. E eu fiquei pensando numa crítica da Lúcia Najib sobre o Invasor, também do Beto Brandt, e pensando e discutindo a questão do gênero narrativo. Então, o filme sendo lido como atado a uma questão presente, então uma questão histórica, mas que de fato ele está dialogando ali com toda uma questão de gênero narrativo. Então, o Beto Brandt ele faz toda do gênero policial, e aí, assistindo o filme, eu vi esse gênero policial, que tem uma dissertação de mestrado do Breno Jus, que foi defendido aqui na Unicamp, falando sobre o novo cinema argentino, e ele vai discutir sobre como se constrói toda uma interpretação desse novo cinema argentino, tendo por base a ideia de que eu projeto ali um momento de ruptura, porque está ocorrendo esse movimento de ruptura, e eu leio isso nos filmes que estão ali. Então, construo toda uma interpretação de Nuevo Cine, Nueva Onda, e não consigo nem periodizar muito bem esse processo. E aí eu fiquei pensando se, por vezes, essa leitura de história, né, ou da história sobre os filmes, ela não dá uma projeção de interpretação que fica mais forte. E como você tem toda uma leitura pela teoria literária também, aí uma base de estrutura de leitura, eu fiquei curiosa com esse tipo de questão, se esse gênero policial não vai estar organizando ali uma nova narrativa. Eu não sei como é que você... Porque eu não concluí essa história, estou pensando ela. Então, como você lê essa questão de gênero policial sendo trabalhado nesse momento que está todo mundo vivenciando muita violência? Sí, el género policial en el cine argentino tiene una historia larga. ¿Sí? Fueron los años del cine clásico industrial cuando el género se instaló y produjo gran cantidad de películas. ¿Sí? Hay directores muy vinculados directamente al género policial, como son Christensen, ¿sí? O el propio Daniel Tiner, que han instalado el género en la Argentina. En estos años es básicamente Aristarain quien lo recupera. Y siempre se sostiene con esta segunda finalidad, ¿sí? Que es establecer cierta lectura del tiempo presente a partir de esos datos que provee el género policial. Ahora, hay algo bien interesante, y es que en esta época, sí, contemporáneamente, pulularon todo un tipo de películas de aventuras, sí, que estaban protagonizadas por agentes parapoliciales. Sí, hay toda una serie de películas tituladas Los Superagentes, ¿sí? Con distintos subtítulos, etcétera, cuyos protagonistas eran específicamente grupos de tarea, ¿sí? Que realizaban asesinatos, torturas, perseguían gente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con lo cual es interesante tal vez establecer un contrapunto entre estos policiales de Aristarain, que son mucho más profundos, ¿sí? De ese otro conjunto de películas que lo que hacían eran avalar directamente las prácticas políticas instaladas por los militares, y que se recepcionaban como películas de aventuras. Es decir, el espectador de la época, yo lo recuerdo porque asistí a ver esas películas, naturalmente las asimilaba, es decir, no asociaba esos personajes a grupos de tarea. Entonces es quizás interesante.
Sí, son películas que nadie quiere estudiar. Obviamente que no forman parte de ningún objeto de investigación porque son ideológicamente insoportables, ¿no? Que se siguen pasando, pero ya sí. No, estas no, pero a las otras ya con cierta conciencia histórica. Sí, ya existe cierta conciencia histórica hacia esas películas. Y estas son prácticamente la mayoría, salvo algunos éxitos de público, desconocidas. Y habrán visto no en una materialidad que no han sido restauradas. Mais alguma pergunta? Não? Então eu queria agradecer muito a sua presença, a contribuição e espero que, enfim, a partir dessa fala, que eu também espero seja sintetizada num texto a ser enviado para a revista Significação, nós possamos amplificar ainda mais as questões que você trouxe, né? E, enfim, agradecer a presença sua e de vocês e de quem está aqui assistindo pelo IPTV. Tá bom? Muito obrigado. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.